aquí a nuestro siguiente ponente. Démosle la bienvenida a Ángel Fernández. Él es director conservador del Parque Nacional de Garajonay y nos presentará su ponencia La restauración activa integral de la laurisilva en el Parque Nacional de Garajonay, una contribución imprescindible para la defensa contra incendios. Buenos días a todos. Muchas gracias. Mis congratulaciones al Cabildo Insular de Tenerife por haber organizado esta actividad y muchas gracias por haberme invitado. Yo voy a hacer una... ¿Se me oye bien? Sí. Yo voy a hacer una presentación que quizás sea un poco diferente y lo aviso porque quizá pueda chocar algunas de las cosas que voy a decir porque de alguna forma cuando se habla en estos foros del impacto de los incendios, la gestión post-incendio, yo echo de menos que se incida suficientemente en las cuestiones de conservación en sentido estricto. Entonces, de ahí que lo que propugnamos es una gestión mucho más integral que la gestión, vamos a decir, estoy exagerando un poco, tan a la defensiva y tan de respuesta frente a los incendios y no de una forma más integral, ¿no? De ahí que este título, ¿no? Bueno, haciendo un repaso a lo que ocurrió en el 2012 en Garajonay, comentar que en el mapa de la izquierda lo que vemos es lo que había ocurrido con los incendios, las superficies afectadas por incendios en La Gomera anteriormente, donde desde los años 80, donde advertimos dos cuestiones. No afectó de lleno al Parque Nacional, a las masas de laurisilva, pero sí lo que estamos viendo es, sobre todo en el incendio de Hermigo Arriba, esa capacidad que pueden tener los incendios en una isla pequeña como La Gomera de prosperar, digamos, proyectarse desde casi la costa hasta el mismo beril del monte, ¿no? Y bueno, pues el gran incendio del 2012, con el 10% de la superficie de la isla quemada y el 20% del Parque Nacional. Algo inédito, el incendio de laurisilva mayor que se conoce históricamente en Canarias, ¿no? Bueno, y con el incendio surge, pues, en fin, esa consternación conmueve a la población porque hay grandes superficies que se queman, cambia completamente el paisaje, es un drama, poblaciones afectadas, en este caso, pues, muchas viviendas quemadas. Esto, claro, crea una alarma social enorme y genera, lógicamente, como ocurrió también aquí en los incendios de Tenerife, una gran controversia, incluso política, social, y también un debate científico-técnico, ¿no? Aquí vemos fotos de las manifestaciones que hubo en La Gomera. Bueno, esto que voy a comentar no es nada nuevo. ¿Por qué tenemos estos incendios? Bueno, pues viendo el mapa de arriba de la causalidad, una de las cuestiones que llama la atención es que no son en las zonas forestales donde surgen la mayor parte de los incendios, surgen en donde vive fundamentalmente la población. Esta es una cuestión clave, o sea, la causalidad de los incendios es humana. No tenemos en el caso de La Gomera situaciones conocidas de incendios producidos de forma espontánea, ¿no? Es verdad que en las islas de mayor relieve puede haber algún caso por rayo, pero bueno, no son tan frecuentes. O sea, la causalidad fundamental es humana, es una perturbación humana, de origen humano. Y una vegetación muy combustible, vean esas zonas de color amarillo en torno al Parque Nacional y también alguna zona dentro del propio Parque Nacional, con ese tipo de estructura de combustibilidad muy alta que se ve en la foto de la izquierda y que genera esa continuidad de propagación de incendios desde las zonas habitadas hacia el bosque fundamentalmente. Bueno, una de las causas de todo esto es el abandono rural. Esto también somos todos conscientes. Vamos evolucionando hacia un territorio cada vez de mayor riesgo debido a que las zonas agrícolas que antes estaban gestionadas pues
se van abandonando y pasan de ser zonas de posibles potencial de control de incendios a zonas que son vectores de propagación de incendios, ¿no? En el mapa que se ve ahí arriba, de la izquierda, lo que indica es en distintos colores las zonas que eran antiguamente agrícolas y que ya solamente quedan en color amarillo. Este mapa fue hecho en el año 2009, poco antes del incendio, y hoy estas zonas de color amarillo serían ya incluso mucho más reducidas. Bueno, y tenemos otro tema del que se va a hablar también aquí, es la cuestión del cambio climático. Estamos con una reducción de las precipitaciones, como vemos en esta gráfica, problemas de pérdida de vitalidad que aumenta la desecación del bosque. Aquí vemos en el mapa del parque las zonas de color más rojo, que son las zonas afectadas por el incendio, pero vemos otras zonas que sufren desecación como consecuencia de ese mayor estrés que tiene la vegetación, problemas de decaimiento y demás. Otra cuestión fundamental es que no todo arde igual, tal como se comentó aquí. Y en el comportamiento del fuego, fundamentalmente tuvo un comportamiento devorador, un comportamiento de altísima intensidad en las zonas de bosques jóvenes, bosques poco desarrollados y en las zonas marginales, ¿no?, del bosque. Tan pronto llegó a nuestra pequeña Amazonia, bueno, pues ese fuego de copa muy rápido pasa a fuego de suelo, de superficie, perdón, donde pues, el avance es mucho más lento y dificultoso, sin duda, por la cantidad de materia orgánica acumulada, pero es otra cosa, ya se permite el ataque directo, ¿no? Bueno, junto con el incendio en sí mismo, tuvimos la mala suerte de que el incendio estuvo activo desde los meses de agosto, septiembre y octubre, y en el mes de noviembre, bueno, pues nos llegó la lluvia, se paró el fuego, se apagó, pero vino casi una serie de borrascas muy intensas que nos dejaron entre 300 y 500 milímetros en la superficie forestal quemada. Y bueno, pues se hizo un esfuerzo de emergencia enorme, todo lo que se pudo. Ya desde el primer momento, estando activo el incendio, se empezaron a hacer esas barreras que ya se explicaron aquí para la contención de sedimentos, pero que en muchos casos, pues, con esa intensidad fueron de gran ayuda, pero... Y casi inmediatamente, desarrollamos un proyecto LIFE que salió adelante, donde lo que queríamos era tener un planteamiento integral de abordaje del problema. Todas las cuestiones, desde la cuestión de estudios y planificación, curiosamente llama la atención como en Canarias, con todos los problemas de incendios que hay, lo poco estudiado que está la cuestión de los incendios frente si se compara a comunidades como, por ejemplo, Galicia, ¿no? Bueno, pues es muy importante el tener información bien documentada y también una planificación de base, abordar todas estas cuestiones relacionadas al final con el llevarlas a la ejecución en programas para restaurar los ecosistemas, estoy diciendo, los ecosistemas, recuperar especies amenazadas, especies raras, que esta es otra de las cuestiones que se echa mucho de menos cuando se hablan en estos foros de todas estas cuestiones, porque no olvidemos que Canarias somos la capital de la extinción en Europa, y este tema tiene que ser también muy cuidado en las respuestas que tenemos que dar frente a los problemas de los incendios y gestionar el territorio, desde luego, para defenderlo de los incendios. Sin duda, la parte de divulgación y de extensión a la población es fundamental. Bueno, una de las cuestiones, como dije, era implantar parcelas de seguimiento y ver realmente lo que había ocurrido y cómo va evolucionando la vegetación. Este es un tema fundamental, tratando vegetación y cuestiones de suelos, hidrología y también el impacto sobre otros elementos que tienen mucho que ver con el funcionamiento del ecosistema. Bueno, voy a entrar ahora en el análisis de cómo la propagación del fuego, que ya lo hice, pero llevado a un mapa donde vemos en color rojo, en la zona afectada,
bueno, los fuegos de copas, ¿no? Fuegos de alta intensidad. Vemos cómo a medida, como dije, que se va acercando a las zonas de mayor desarrollo del bosque, ya pasan a fuegos de suelo con afección a copas o fuegos sin afección. Vemos que ahí hay, en esta gráfica donde se aparecen la altura del arbolado respecto a la superficie la proporción de superficie quemada, lo que estamos viendo es cómo a medida que el fuego va penetrando en zonas con buena estructura, el fuego pasa de copa a fuego de superficie. Y esta es una de las claves fundamentales que ya se comentó aquí. O sea que aquí no es una cuestión de que la conservación, el desarrollo, el dejar que la sucesión avance y podemos tener bosques más desarrollados, es una de las estrategias fundamentales para la defensa contra incendios y, por supuesto, para la conservación. Bueno, haciendo un análisis muy sintético, porque las situaciones son muy diferenciadas del impacto del incendio en la vegetación, la respuesta de la vegetación, podremos diferenciar dos zonas, viéndolo en el mapa. Las zonas de color verde o azul son las zonas donde está habiendo una relativa buena respuesta en la que el bosque pues pervive. Pero en nuestro caso, a diferencia de lo que se ha comentado, tenemos grandes zonas, estas zonas de color amarillo, que han pasado se han matorralizado. O sea que el bosque se ha perdido, tal como vemos en la foto inferior, y se han matorralizado. Esto se debe a zonas que ya son zonas elevadas, zonas de 1.300 para arriba, donde en La Gomera, pues, a diferencia de Tenerife, tenemos falla al brezal, y ahí pues, la respuesta es mucho más débil. Este es un ejemplo de otra situación, una situación diferente, ¿no? Donde vemos en esta foto, arriba a la derecha, esos árboles que van dejando al descascarse, al descortezarse, el tallo de color amarillo. Esos son laureles que nos indican cómo estas zonas de fallales brezales se estaban convirtiendo a través de los procesos de sucesión en laurisilva, en vertiente sur. Todo esto se paraliza, con este proceso de sucesión se paraliza. Bueno, lo que poco a poco estas zonas se matorralizan, no había matorrales, pero se matorralizan, y lo que nos viene, en este caso, son brezales. O sea, un proceso que teníamos donde estábamos en proceso de transformarnos, en convertirnos en laurisilva, se convierte no ya en un fallal brezal, sino en un brezal. Se pierde además también un gran esfuerzo de restauración. Esto es uno de los programas más potentes que ha habido de restauración de laurisilva, que eran las zonas del parque cubiertas con más de 500 hectáreas de plantaciones, sobre todo de pino radiata, que se habían, en el momento en el que se produjo el incendio, estaban recuperadas, con bosques muy jóvenes de laurisilva. Aquí ven el mapa, ¿no? Cómo se había transformado completamente la cobertura vegetal, y el incendio pues, les afecta. Bueno, cuando analizamos lo que ocurre, los árboles de laurisilva tienen capacidad para rebrotar, efectivamente, pero no todas las especies son iguales, ni el incendio puede afectar, un incendio puede afectar de forma diferente a otro, ¿no? Aquí hemos analizado la capacidad de rebrote, el rebrote que se produjo en el incendio del 2012. Y que lo que llama la atención es cómo las especies de la izquierda, que son las especies nobles, laurel, viñátigo, palo blanco, tienen apenas un rebrote del 15%, frente a las especies pioneras, que el máximo se está en el 60 y pico por ciento con la falla, el brezo baja a 31 y 40 el aceviño. O sea que vemos que hay una pérdida muy importante del bosque que había en el momento del incendio. ¿Qué pasa con la diseminación post-incendio, por semilla? Bueno, analizando distintos tipos de vegetación previa al incendio, lo que nos llama la atención es, sobre todo, lo de la derecha, que son estas zonas que estaban en las zonas más elevadas,
donde efectivamente la regeneración por brezo, por árboles, vamos a decir, incluso es prácticamente nula. Durante los años siguientes es muy, muy baja. Incluso después, en este gráfico que está a la derecha, se hacen transectos, se han hecho transectos y vemos cómo están desnudos de árboles que vengan en la sucesión posteriormente. O sea, está estancada prácticamente la regeneración. Y aquí voy a tratar un tema que ya lo anuncié antes, que es qué pasa con la flora amenazada o con la flora rara. Bueno, nosotros afortunadamente, y esto prácticamente no ocurre en los incendios, en el análisis de las consecuencias de los incendios, porque no hay información suficiente normalmente, es qué ocurrió con toda esa flora que fue afectada en el incendio, de lo que disponíamos de información con medición de las poblaciones. Bueno, en esas barras que vemos ahí es el porcentaje de recuperación varios años después, y lo que vemos es como, salvo dos especies que están en la parte superior arriba y la de abajo, que funciona por rebrote, en la mayor parte de las especies caen muchísimo la recuperación, incluso desaparecen poblaciones enteras, poblaciones enteras. O sea que tenemos que el gran incendio sí puede tener importantes consecuencias negativas sobre la biodiversidad. Y esto raramente se dispone de información con los incendios. Pero hay otra cuestión también. Algunas de las poblaciones que habían sobrevivido al incendio del 84, el famoso incendio con los 20 muertos, por ejemplo, pongo el ejemplo de este cedro que está en la foto de la izquierda, en la cumbre del Roque de Agando, un cedro enorme que había allí, había muchos más, cómo le afecta. O sea que vemos como el análisis de los incendios no los debemos de hacer con un único incendio. O sea, porque vivimos bajo un régimen de fuego muy intenso, donde poco a poco esta biodiversidad se va laminando. O sea, puede que un incendio determinado no veamos consecuencias, pero depende de cómo venga el siguiente. Y bueno, surge también la cuestión de si la flora canaria, porque una cosa es que puede haber una respuesta, que hemos visto como había dos especies que funcionaban bien, tenían banco de semillas y funcionaban bien. La pregunta es, ¿son estas especies pirófitas? ¿Realmente necesitan el fuego? En nuestro caso, los dos casos que analizamos no necesitan el fuego. O sea, existe una serie de presiones adaptativas, una de ellas es el fuego, sin duda, puede serlo, pero existe también las sequías. Y la sequía es lo que vemos, por ejemplo, en el caso del Tajinaste azul, efectivamente se forman unos grandes semilleros, pero analizando las curvas de germinación y metiéndoles calor, vemos cómo enseguida baja el porcentaje de germinación. Y si comparamos zonas de regeneración fuera de la zona incendiada, o sea, normalmente esta especie lo que hace es tiene pulsos de regeneración cuando hay grandes sequías. Y vemos que la regeneración es masiva también cuando se produce condiciones de sequía. O sea, para nada necesitan, en las especies estudiadas al menos, el fuego. Y esto pasa con la fauna. Es verdad, enseguida viene a aparecer cosas después de un incendio, pero lo que hay que analizar es qué es lo que aparece. En el caso de la avifauna, bueno, desde luego destruyó los hábitats, por ejemplo, de palomas endémicas, pero el caso esto fue con un trabajo con un investigador que contactamos con él y estaba trabajando moluscos en La Gomera, y lo que nos hemos dado cuenta es que en las zonas quemadas, a día de hoy todavía no han aparecido solamente, me parece que 3 especies que son de tipo de cosmopolitas, pero todas estas especies endémicas que estaban ahí han desaparecido de la zona quemada. En resumen, un poco vemos en estas dos imágenes, el mapa de la izquierda, las poblaciones que conocíamos de flora amenazada o rara en el parque con censos en el año 2000.
y en la actualidad. O sea, vemos que en general el conocimiento, y esto sí se aplica a Garajonay, yo creo que se puede aplicar al resto del territorio. No conocemos realmente nuestros territorios todavía. Hay mucho que conocer. Por tanto, es muy difícil poder valorar realmente lo que ocurre después de un incendio. Y, desde luego, el deterioro que se produce en funciones medioambientales, como es fundamentales en las islas, como son la capacidad que tienen los bosques de laurisilva de captar agua. Aquí comparamos distintos tipos de bosques maduros hacia la izquierda, con menor incidencia, y vemos, por ejemplo, lo que ocurre con un fayal brezal degradado. Un fayal brezal degradado muy apretado, muy denso, que lo que tiene es una retención del agua de lluvia enorme, de forma que lo que llega al suelo es una parte muy pequeña. Entonces, aquí hay un deterioro muy grande de las condiciones. Y esto son procesos que duran mucho tiempo en recuperarse. Por supuesto, la cuestión de las invasoras, o sea, la reactivación de bancos de semillas facilita muchísimo la propagación de especies invasoras que en nuestros casos ni siquiera sabíamos que podía haberlo en algunos sitios, el caso de poblaciones de acacia. Pero no solamente esto, en el caso de la laurisilva, el impacto del conejo. El impacto del conejo, que no tiene apenas incidencia en la laurisilva, y de pronto en estas zonas están determinando muchísimo lo que viene, ¿no? Bueno, entonces sin duda, el incendio, en nuestro caso, es un motor de regresión, sin duda, lo tenemos clarísimo. Y esto no estamos de acuerdo con lo que se ha venido diciendo en algunos medios, de que no había pasado nada, se nos ha dicho que éramos unos exagerados. Bueno, pues nosotros tenemos datos e información para, negar que el incendio no fuera importante. Pero además hay otra cuestión, y es que el pasar de estas zonas quemadas a bosques desarrollados, bosques que se defiendan bien contra el fuego, necesita muchas décadas. Hay un tiempo ahí precioso. Y no debemos de olvidarnos, además, que dentro de la laurisilva canaria, que tenemos unas 90.000 hectáreas potenciales, 30.000 actuales, bosques bien conservados, apenas tenemos unos 4.000, 5.000 hectáreas. O sea, cada hectárea de bosque maduro que se nos deteriora es un proceso que nos conduce a mayores incendios, que prosiguen los incendios, deteriorando y avanzando y metiéndose más en los pocos relitos que tenemos. El estado de la vegetación, bueno, antes del incendio del 2012, esos colores de color azul o verde, ya lo comenté, cómo se nos pasa a esa matorralización que vemos en color amarillo, y muy alejada de lo que tendríamos de vegetación potencial. El cambio en modelos de combustible, mucho más, proclives al incendio, modelos de tipo 4, Super 4, en amplias zonas. Y bueno, ¿cómo defendernos frente a los incendios? Desde luego, tiene que haber planes de defensa contra incendios, pero planes de defensa contra incendios que piensen en todos estos problemas que O sea, no debemos de conformarnos con restaurar lo que teníamos, porque lo que tenemos normalmente son zonas muy deterioradas. Entonces, si un incendio que afecta una vez a una zona determinada, las probabilidades de que terminen afectando a las poblaciones amenazadas, a las pocas que hay, son muy grandes. Y si aumentamos y enriquecemos los ecosistemas, tendremos muchas más posibilidades de que la proporción que tenga buena respuesta es mucho mayor. Entonces, por supuesto, nosotros propugnamos actuaciones, creando actuaciones lineales de cortafuegos y demás dentro del Parque Nacional. O sea, no es cierto que nuestras propuestas en una zona protegida dejemos al margen la protección contra incendios, como también se ha dicho, poco menos que dejando nuestros ecosistemas al avance y al riesgo de las llamas. Por supuesto que propugnamos actuaciones bastante intensivas. Desgraciadamente vemos esa necesidad, sobre todo en estos bosques que están rejuvenecidos y que necesitan esa protección.
sobre todo en el exterior del parque. O sea, después del incendio se ha creado, se ha trabajado en estas zonas próximas a las carreteras, extrayendo la masa quemada, bueno, actuaciones de tipo convencional y su evolución posterior. Bueno, cortafuegos en áreas perimetrales, que por cierto, esto es, cuando se abre una masa, fíjense esta foto las fotos de la izquierda, cómo esto requiere, cuando se abre una masa, la proliferación de hierbas, que requiere un mantenimiento de cara al verano. Esto es algo también que hay que tener muy en cuenta. O sea, el mantener zonas abiertas completamente en una masa forestal, bueno, tenemos que tener muy seguros de nuestras capacidades de mantenimiento. Fíjense esta foto que tenemos de aquí abajo de la derecha, en el borde del parque, cómo está la masa de particulares fuera del Parque Nacional. Esto es una auténtica bomba de relojería. Entonces, desde luego, estas zonas, estas calles que tenemos de discontinuidades no son suficientes si no hay detrás un trabajo de ampliación, de ensanche, con trabajos como los que se comentaron aquí, de resalveos, de ir reduciendo, modificando la estructura de las masas, tanto la continuidad horizontal como vertical, con podas, con aclareos, con resalveos. Y aquí en esta foto de la derecha, abajo, bueno, pues vean la diferencia de mantenimiento dentro de una zona u otra. O sea que es muy importante que estas franjas se creen y con una anchura suficiente. Esto necesita gestión. Otra de las cuestiones, que sean respetuosas. O sea que estas masas, aquí vemos por ejemplo la foto de la derecha arriba, cómo se dejan los cerrajones e incluso se hacen siembras con otras cosas para que esto no sea un desierto, estas zonas que estamos gestionando. Aquí ven pues un poco el modelo que tratamos de llegar en estas zonas intervenidas, donde pues esta foto de abajo es una foto sacada en el Hierro, una dehesa. Bueno, pues sería un modelo de intervención a perpetuidad para en estas zonas delimitadas, estratégicas, defendernos mejor de los incendios. Tenemos experimentos de cómo funcionan todas estos trabajos. No solamente se hacen, sino que se miden, se ve cómo evoluciona la vegetación. Y fíjense la diferencia entre una zona testigo sin intervenir, las clases diamétricas, la gran cantidad de árboles, y cómo al cabo de 20 años tenemos una estructura con bueno, unos diámetros mayores y sobre todo una composición muy diferente en la que el inflamable brezo se reduce, ¿no? O sea que dentro de estos aclareos hay una silvicultura que lo que pretende es reducir los elementos más inflamables y favorecer las frondosas. Aquí en el de la derecha, en el gráfico de la derecha, vemos la línea testigo de abajo del crecimiento diametral y cómo se dispara si hacemos este tipo de gestión, ¿no? O sea que se aceleran. Pero algo muy interesante, aquí vemos en el gráfico de abajo cómo la cantidad de precipitación que llega abajo de todo en las zonas no intervenidas respecto a las zonas tratadas, que es muy superior. O sea, mejoramos también la cuestión hídrica. Bueno, otra de las cuestiones polémicas, cuando hay un incendio, siempre está la presión para cortar. Es lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Aquí se ha dicho que con el corte se favorece el rebrote o crece más. Bueno, yo no discuto que eso sea así aquí. Desde luego, en nuestro caso, hemos hecho, no traje aquí las experiencias y los datos, es que no afecta en absoluto la velocidad de crecimiento del rebrote. Bueno, ¿qué proporciona la madera muerta? Yo puedo entender perfectamente sitios pues, muy densa, con una vegetación muy densa y muy joven, que es el caso que hay aquí, la eliminación, ¿no?, general. Pero no es nuestro caso, desde luego, donde teníamos árboles grandes, quemados, separados unos de otros, donde las situaciones son diferentes. Y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta dónde metemos el dinero del tratamiento posincendio. El tratamiento posincendio, o sea, tenemos que actuar también no solamente sobre lo negro, lo quemado, hay que tratar también de prevenir todo lo que nos ha quemado. Entonces, tenemos que buscar dónde meter el dinero, ¿no? Entonces, en nuestro caso,
Aquí ven esta foto, por ejemplo, donde hemos intervenido. Bueno, pues en las zonas del fondo estaban cubiertas ya de musgos, porque estaban protegiendo el suelo. El hecho de intervenir, fíjense lo que significa. O sea que hay que tener mucho cuidado también, estamos también en un parque nacional, en lo que hacemos en las zonas quemadas. En nuestro caso, nos hemos limitado a trabajar en lo que ya he expuesto antes, de forma que en cuanto a lo que es extracción de material quemado. O sea, el material quemado, tal como lo tenemos nosotros, reduce la eliminación de la madera, reduce la incorporación de nutrientes, desde luego, y materia orgánica al suelo. Esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Reduce el efecto de sumidero de CO2, que no es baladí en el caso nuestro, porque ahí está almacenándose carbono que después se va a incorporar al suelo, materia orgánica. Se reduce el riesgo de la erosión. Esta vegetación capta agua, puede captar agua, de hecho lo hemos demostrado. Reduce la radiación y la desecación del hábitat. Crea hábitats como, por ejemplo, perchas. Esto es muy normal verlo, las cavidades donde los murciélagos o los serrerillos pues, están ahí, que son elementos que al final ayudan también a que la parte funcional de la recuperación espontánea pueda producirse. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, por ejemplo, ejemplo que pongo, ¿no? De lo que hablé, el impacto de las actuaciones. Fíjense cómo sí capta agua, y todo esto que acabo de comentar. Y sobre todo, además, el tener madera muerta, gruesa sobre todo, en las zonas quemadas, es tener elementos de un bosque viejo dentro de una masa joven. Porque aquí se están produciendo una serie de fenómenos de descomposición y toda la flora y la fauna asociada que le dotan de biodiversidad a estas zonas. Bueno, la evolución de los paisajes, esto sí es tremendo, pero bueno, con el paso de los años, poco a poco los árboles se van cayendo y se van descomponiendo. Bueno, aquí vemos el mapa de, digamos, los grados de acumulación de la madera. Desde luego hay grandes zonas que no presentan gran problema, y en otros, pues sí, que hay que estar vigilantes y ver un poco, en algunos casos, posibles intervenciones, ¿no? Bueno, y llego a una parte que es crucial de todo el planteamiento que estoy haciendo. Y es que, ¿cómo gestionar los territorios afectados por incendios? Bueno, hacemos una gestión meramente defensiva contra los incendios o procuramos hacer una gestión integral de los ecosistemas. Al fin de cuentas, estamos tratando de defender de nuestros incendios ecosistemas que están reducidos, fragmentados, vaciados, empobrecidos. Cuando decimos que se está recuperando el ecosistema, ¿qué es lo que se está recuperando? Se está recuperando realmente la herencia histórica de degradación que nos han dejado desde que el ser humano ha llegado aquí a las islas. O debemos de ir hacia una gestión un poco más potente. Bueno, una de las barreras es que realmente no se comprende esto. O sea, yo creo que no está a veces ni en los cuerpos técnicos ni en la sociedad esta valoración de que realmente lo que tenemos son restos del potencial que pueden tener nuestros ecosistemas. Esto se ve muy bien cuando uno analiza, por ejemplo, la herbivoría, que es el elemento fundamental el proceso por el que nuestros ecosistemas y nuestras especies han quedado relegadas a los riscos, ¿no? Como una población de taginasta azul preciosa, en Benchijigua llega una manada de ovejas después de 40 años y pues, se lo carga en pocos meses. Y vemos la reducción rápida en unos meses de la... Bueno, esto ayuda a entender qué es lo que tenemos, ¿no? O estos experimentos que hemos realizado, la foto de arriba, ven esa mancha en una zona de falla del brezal, como hemos sembrado dentro y fuera de un vallado, y lo que ocurre es que yo mismo me he sorprendido de ver que nuestros fallales brezales están totalmente mediatizados. En estas zonas de vallados, dentro y fuera, es el conejo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención en las zonas de poco suelo, la pobreza que tienen cuando son accesibles frente a la riqueza cuando hay verticalidad. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que tenemos factores por ahí que están... y esa es la razón por la que en Canarias se acumulan las áreas
importantes de conservación de flora amenazada, las más importantes de toda España y de toda Europa. Y esa es la realidad de los ecosistemas que tenemos. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que trabajar los árboles, por supuesto, es un elemento importantísimo. Hemos hecho en las zonas donde no ha habido suficiente rebrote, pues repoblaciones y tratando un poco de densificar y de enriquecer el componente arbóreo. Aquí vemos pues un poco los resultados. Y en el caso de las zonas matorralizadas, hemos ido buscando, debido a las dificultades que tienen las orientaciones norte, las vaguadas, en un principio respetamos el matorral porque es un elemento que consideramos fundamental, está haciendo su función protectora, su función nodriza. Hicimos calles en su momento para que dieran sombra lateral al menos. Y en la actualidad lo que estamos haciendo ya son aclareos en estos casos. A veces tenemos matorrales de codeso pues de 3 a 5 metros de altura y lo manejamos como si fuera un bosque. Un bosque, aclaramos el bosque y debajo de él hacemos estas repoblaciones, respetando los regenerados que van apareciendo y también siembras y las plantaciones de especies más raras o amenazadas, ¿no? Bueno, pues aquí ven en las zonas amarillas, matorralizadas, ven la planificación que tenemos prevista en estas zonas favorables. No vamos a actuar, en principio, o esa es menos mi idea, en todo el territorio. Habrá zonas, sobre todo las zonas que les cuesta más trabajo y donde las posibilidades de las repoblaciones que son muy difíciles de que salgan adelante, pues dejarlo más a la sucesión natural. Este es un poco el mapa más en detalle. Aquí se ven la situación actual y las zonas de colores verdes, azules. Estas son las islas donde pretendemos trabajar y donde se está trabajando. Insisto, estamos trabajando con ecosistemas, no son solamente árboles. Hay que ver también la componente vegetal que no aparece. Ahí están las siembras, por ejemplo, de las zonas a veces, por ejemplo, en el caso de los matorrales, que nos parecen impenetrables y que no se puede hacer nada, bueno, pues actuaciones localizadas dentro de ellos. Aquí vemos, bueno, pues en este caso una Euphorbia burgeae dentro del matorral, y que estos mismos ejemplares están ya diseminando y regenerando dentro del propio matorral, que parece impenetrable, pero fíjese esas plantitas cómo se están colando y buscándose. Sí, estoy acabando ya. Bueno, trabajo, por ejemplo, aquí ven a la izquierda los troncos que se dejan, en este caso de pinos, y esta es la repoblación. Estamos creando, en este caso concreto, un rodal de Morella rivas martinesi, teniendo juntos los machos y las hembras para que puedan funcionar bien y regenerarse. Bueno, este es el mapa que tenemos de restituciones con especies de flora amenazada. Bueno, pues creo que esto se debe de generalizar en buena parte de los ecosistemas que trabajamos en las islas, porque aumentando las poblaciones vamos a aumentar las posibilidades de recuperación y de supervivencia. Y ya para terminar, Tito, que me estás un poco como conclusiones, puede haber muchas conclusiones, pero efectivamente el gran incendio del 2012 ha sido una catástrofe. Lo ha sido de verdad. La protección de la biodiversidad no dificulta la prevención de incendios. Los que trabajamos en conservación somos muy conscientes del problema de los incendios. En todo caso, las limitaciones que hay respecto a cómo se ha planteado a veces en determinados medios de comunicación, al menos lo veo yo así, es la falta de inversión en conservación, incluyendo en ella la defensa contra incendios. Esa es la mayor limitación que ha habido. No tanto una cuestión de tipo de talibanes conservacionistas que no dejan tocar nada. Se precisa de un gran esfuerzo de actuaciones de restauración activa, integral e interdisciplinar. Que las actuaciones no sean solamente con el enfoque de la defensa contra incendios. Debemos de procurar hacer una gestión proactiva para mejorar nuestras situaciones frente a los incendios, incluyendo la biodiversidad. La restauración activa de la biodiversidad es fundamental para aumentar la capacidad de recuperación de los ecosistemas afectados. Se precisa también una buena planificación
y apoyada en investigación y en seguimiento. Tenemos que conocer mucho mejor las consecuencias de los incendios. Y, por supuesto, hay otros temas que me imagino ya de los que se han hablado aquí, como la cuestión de que no podemos resolver el problema de los incendios desde el sector de la conservación. Los incendios se están produciendo fundamentalmente en las zonas de interfaz y hay ahí un problema social que hay que manejar y que, bueno, pues tiene que responderse en los ámbitos adecuados. Y, por supuesto, la cuestión también de la prevención social, que bueno, pues muchas gracias y...